Dale. La primera pregunta es, ¿por qué Dios terminó esa generación? Lo terminó por la perversidad. Dice Jehová, me arrepiento en mi corazón de haber creado al hombre. Sí. Por la perversidad de aquellos días, por la maldad, porque iban de continuo al mal. Bien. Ahora la pregunta es, la Biblia dice que los ángeles que se rebelaron fueron encerrados bajo prisiones de oscuridad. Sí. ¿Con quiénes nosotros estamos peleando? Con demonios. ¿Y no están amarrados? No, porque eso es diferente. Esos demonios son aparte, están encarcelados. Bien. Porque de su propia, de su propia morada, ellos se quitaron de su propia morada, desecharon su propia morada. ¿Qué significa la propia morada? Abandonar su propia morada. Exacto, abandonar su propia morada. ¿Qué significa abandonar? Eso viene de la palabra griega, abandonado, de la palabra griega, abandonado su habitación, el lugar que le pertenecía. Su poderío. ¿En qué tiempo ellos abandonaron eso? No sé en qué tiempo. No saben qué tiempo. Primera pregunta que no saben. La segunda, ¿por qué encerraron a eso? Y a los de la rebelión de Satanás no lo encerraron. Sencillo, lo mismo que te estoy explicando, porque ellos abandonaron su propia morada. Ok, esa es tu respuesta. La palabra abandonar su propia morada es poderío en griego. Principio, fuerza, poder, autoridad, exousia. Ellos abandonaron su poder, ellos abandonaron todo lo que era de ellos. Los de la rebelión, ¿qué fue lo que hicieron también? Abandonaron su morada celestial. ¿Ah? Y profanaron, que profanar es tratar de utilizar un rango que no tiene. Entonces, si ambos hicieron lo mismo, ¿por qué lo ve Satanás tan suelto y esos tan amarrados? No fue que hicieron lo mismo ahí ambos. ¿Qué Ahí hicieron? fue que Satanás lo engañó. Satanás Engañó no- a la tercera parte. Satanás no los engañó. ¿No lo engañó? No. Claro que lo engañó. ¿Dónde lo dice? Hoy en el libro de Ezequiel capítulo 28. ¿Qué dice? Lo engañó. A causa de la multitud de tu contratación. Exacto. Y ¿Qué ellos significa? se dejan guiar por Satanás. Eso no por es la engaño. cruz. Él le vendió al menor, él le vendió al menor costo. Y no es un engaño. Estaba profanando el altar. Estaba Mírame, profanando lo de si yo Dios. te digo a ti, tú trabajas con él y tú eres raso. Si yo te digo a ti, trabaja conmigo que te haré mayor, ¿es un engaño? Dame explicarte ahora. Respóndeme eso. No, No, pero me dame hagas- explicarte por qué un engaño. Mira, el engaño está. La multitud de su contratación ahí de la palabra hebrea o griega, a vender al menor costo, como tú Hebrea. estás hablando, exacto, hebrea, vender al menor costo, era que él estaba profanando, le estaba haciendo a creer a los ángeles de que si él tenía el poder absoluto y que había que servirlo a él, es un engaño, que No tenían es que eso. servirlo a él. No es eso, Lauri. No juegue con la palabra original. Como La que- palabra original significa vender al menor costo. ¿Y qué Eso vende significa ¿qué vende al menor costo? vender al menor Sí. costo es presentar el reino de Dios como inferior. Y no es engaño. Yo te hice una pregunta, yo quiero que tú respondas. Hola, Steven. Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien. Lo maté ahí. Que él dice vender Ah, el sí. reino de Dios como inferior. ¿Es un engaño o qué? Yo te hice una Pero pregunta. admíteme eso para responderte a la otra pregunta. Admíteme eso ahí. Es que tú no vas a perder delante. Grábalo ahí, enfócalo ahí. Es enfócalo. cierto, perdí así como él dice, es cierto. Está bien, ahora Dale la ya, pregunta. ya que perdí, ahora respóndeme esta. ¿Cuál es? La pregunta es, si tú trabajas con él y tú eres capitán del ejército de él, Sí. y yo te digo, vente conmigo, que yo te voy a hacer general. Yo te estoy vendiendo el rango de él a menor costo y el tuyo. Yo te estoy dando un rango más alto. Eso es engaño. En esa parte, como tú la estás explicando, no engaño. Ahora vamos a ver cómo Satanás lo indujo a ellos y se lo explicó a Ah, ellos. pero te estoy dando la contesta hebrea. Señores, busquen ahí en la palabra hebrea, multitud de tus contrataciones. Sí, Significa vender. vender al menor costo. Ahora pregunta. Según lo que te he explicado, los ángeles pueden reproducirse porque eso solamente se le daba al ser humano. Sí. Búscame en la Biblia donde un ángel pudo reproducirse. Bíblicamente. En ¿dónde? Génesis capítulo 6, los ángeles abandonaron su propia morada. Aparece el término hijos de Dios, solamente aparece 4 veces, para referirse a ángeles, las 4 veces que aparece. Génesis 6 no va a ser la excepción. Y dicen los hijos de Adán, que son hijos de hombre. Adán en hebreo es Adama, tierra, Adán es hombre. Por lo tanto, dice, los hijos de Dios, viendo las hijas de los hombres, se llegaron a ella. Por eso hay 2 clases de ángeles que esta pregunta, él dijo que no sabe, porque nadie me va a responder esa pregunta si no admite que eran los hijos de Dios. Solamente hay 2 asuntos. A quien escrito fue y le predicó, que la palabra predicó está mal presentada. La palabra original es exclamó. La palabra exclamar es presentar un reino de. ¿Por qué? Porque soy de lo que asegura que
estos ángeles no trabajan con Satanás. La rebelión de Satanás, él ni siquiera en la Biblia me la puede presentar, porque no aparece literalmente. Entonces, si hay unos ángeles, según Efesios 12, con los quienes nosotros estamos peleando, ¿por qué estos están sueltos? ¿Y por qué con quienes nosotros estamos peleando? ¿Por qué con quienes nosotros estamos peleando están sueltos? Y esos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que Judas dice y hace referencia, sino que como Sodoma y Gomorra, que encendido en sus lascivias, fornicaron. ¿Por qué hace una comparación de simil entre la fornicación de Sodoma y la de estos ángeles cuando habla de abandonar su propia morada? Que según el contexto es un texto consecuente que ve en principio. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué hace la comparación Judas? Y Pedro también hace lo mismo que él fue y le predicó. Estas son las preguntas que no pueden responder. Déjame explicarle para que escuche la audiencia, los que están escuchando ahí. Mira, lo que dice el apóstol Pedro, todo el que está ahí que está escuchando lo puede buscar. La cámara ahí. Cuando Jesús fue y como él dice que clamó ahí, ¿por qué entonces si están en prisiones oscuras, a quién le predicó Cristo? Entonces cuando él descendió, la palabra ahí que aparece espíritu, es para el tiempo de los diluvianos. No, eso es Pedro. Judas no. Pedro, lo que estoy hablando, lo que estoy explicando de Pedro. No, pero que cuando hay lo que pasa es que Pedro es un texto paralelo. Yo estoy hablando de Judas. Judas dice los ángeles que encerrados. Sí, pero espérate un segundito para que no distorsione la cosa. Sí. Vamos a ver que pasa esta cosa. Yo estoy hablando del texto de Judas. Ah, por el de Judas tú mencionaste a Pedro. Vamos a hablar del Judas entonces. El Judas, cuando habla, los ángeles que no guardaron su dignidad. Todo el que está ahí puede buscar la palabra dignidad de la palabra griega. ¿Qué es la palabra dignidad? Caído. La palabra dignidad. Exacto, caído. No guardaron su principio. Entonces, esos ángeles que están en prisiones oscuras, ellos no guardaron la moral, el principio que ellos tenían. Está hablando de moral. Que los ángeles no guardaron su moral. ¿Lo está diciendo? Sí, yo lo estoy diciendo. Ah, ok, dale. Pero en el sentido de moral, no es que ellos abandonaron su cuerpo de que se van a materializar para tener relaciones con las hijas de los hombres. Eso no cabe. No, está bien, lo desistimos. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Espérate. Entonces, para seguir respondiéndote, la ley de la biogénesis dice que una forma de vida da vida similar, lo pueden buscar. Y el apóstol Pablo, hablando en el libro de Corintios, capítulo 15, habla de diferentes cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. No puede haber un cuerpo celestial mezclarse con un ser humano y tener reproducción. ¿Por qué? Porque eso se le fue dado al ser humano. Ahora la pregunta que yo le hago a él, que yo quiero que me la responda en la actualidad: ¿por qué yo veo muchas personas que tienen sueños con demonios y teniendo relaciones sexuales y no quedan embarazadas? Hay un silencio como serio. Hay un silencio. ¿Por qué no quedan embarazadas? Las que tienen relaciones con sueños, con espíritu cubo que te he visto hablando, espíritu cubo y su cubo. ¿Por qué no quedan embarazadas y no pueden dar a luz? Explícame eso ahí. Ok, lo primero es, tú no puedes poner una tesis que yo nunca he planteado. Sencillamente no quedan embarazadas porque los espíritus, si tú no sabes lo que es fortaleza, se implantan en la mente. Los hombres que tienen eyaculación precoz, eso es un problema mental. Por eso, cuando ellos toman Fidenalfil, lo primero que se le marea es la mente, para que ellos no tengan consecuencia de eso, y por eso el hombre puede tener una estimulación de mucho más tiempo, una erección, perdón, de mucho más tiempo. Lo que nosotros planteamos no fue que se acostaron con espíritus, porque los espíritus no embarazan. La postura que nosotros abrazamos es que los hombres que abandonaron su propia morada, está hablando de sus propios cuerpos celestiales, como decía el apóstol Pablo, y se llegaron a los hombres. Él dice que un espíritu en cuerpo celestial no puede nomenclarse o juntarse o allegarse a un cuerpo humano. Pero los ángeles comen. Los ángeles comen. Bíblicamente comieron. Entonces los ángeles no pueden comer, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. Sí. Significa que esos ángeles se materializaron y pudieron comer y bebieron y se sentaron. Y eran tan humanos que Lot tuvo que cuidarlo porque los hombres querían violarlos. Significa que el aspecto que ellos tenían eran humanos. Y si podían comer, podían orinar. Y si podían comer, podían defecar. Y luego fueron donde Abraham y también comieron. Y por lo tanto el sistema digestivo tenían que tenerlo para estar ahí. Entonces si ellos pueden hacerlo, aún así,
Entonces también creemos que pueden ajuntarse con hijos sexuales. Una Biblia más antigua dice, y viendo los hijos de los hombres, que las hijos de Dios, que las hijas de los hombres estaban buenas, el lenguaje coloquial, ¿ah? Se llegaron a ella. Entonces, yo nada más tengo que hacerte una pregunta. La pregunta es, que es la que nadie va a responder. ¿Por qué esos ángeles están amarrados y los otros andan sueltos? ¿Qué fue lo tan grave que hicieron? Que aún el mismo diablo que se rebeló contra Dios está suelto. Y estos ángeles, ¿qué fue lo que hicieron que están amarrados? Eso es lo que queremos saber, en prisiones de oscuridad. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? El mismo usted te lo está explicando. Ellos abandonaron. No fue que es que hubo una rebelión personal de ellos, que ellos mismos decidieron. Eso es lo que te está diciendo el texto. Dale, Ahora, escúchame sí. bien, déjame explicarte esto. Dale. En el mismo Génesis capítulo 6, los mismos biblistas que pusieron la maldad de los hombres, si analizamos el contexto entero, se está refiriendo a hombres, no a ángeles, sino que agarran ese pequeño texto y lo divergizan para decir que son ángeles. Ahora bien, No, mírame, espérate. por mí pueden ser ángeles o demonios, yo no tengo problema con eso. Yo estoy defendiendo mi postura porque es la que más cerca a la Biblia la veo. Te veo como, espérate, déjame seguirte hablando. Es que no cabe en la mente. No cabe en la mente, enfócame bien, es que no cabe en la mente, o escucha boricua, no cabe en la mente de que como si son ángeles que se materializaron. David, no caben en la mente que si son ángeles que se materializaron, ¿cómo di que se le van a hallar tan hermosa? Si ellos... Pero ve, tú no entiendes lo que te estoy hablando. Que se le van a hallar Mírame, tan hermosa. Yo sé que tú yo sé que tú entiendes lo que tú estás hablando, pero tú tienes que explicarle a ellos lo que tú estás hablando, porque nosotros no te estamos entendiendo. No, yo lo estoy Mírame, explicando. Ellos Dauri, pueden entender. el estudiador bíblico tiene que ser serio. Sí. Con respeto, porque Dauri es mío. Pero tú estás utilizando la falacia del hombre de paz. No, oye, Déjame- te veo que está corriendo. Tú el que corre menciona eso, la falacia del hombre de paja. Voy a abrir la Biblia. ¿Qué es la falacia del hombre de paja? Tú el que busca una excusa para desviarse cuando se está debatiendo o en tertulia, un debate. La Busca algo para la desviarse. falacia del hombre de paja es hacer creer que respondiste cuando no estás respondiendo. Y busca una excusa, lo mismo que te estoy explicando. Eso mismo es. Eso mismo es, entonces dame. Escúchame, usted puede dedicarme 2 minutos de su tiempo. 2 minutos nada más. Yo me voy a trabajar ya. Pero es para que usted me dé una idea de. Oiga. Iba a sacar ¿Es de la Biblia? ¿Es de la Biblia? Sí, no. Ah, pues estamos grabando, vamos Ah, a que poner estamos algo ahí mismo, grabando. aquí mismo. Hacemos este paréntesis. Sí, dale ahí. No le da pausa si quiere. No, pero dígame, métalo ahí en el video. No, de una mujer ahí, que ella, un video ahí, me apareció en todo, yo lo guardé. Ajá, Me pareció un poquito interesante. Que ella era cristiana. ajá. Entonces ella relata, ella dice, estaba explicando el motivo por el cual ella se descarrió. Sí. Ella dice que en la iglesia hay mucha hipocresía, que en la iglesia hay mucho engaño, hay gente que es hipócrita, hay gente que como que ahora mismo se está tomando el evangelio como que si fuera un negocio. Muchos intereses hay, ella está explicando eso. Yo quería poner a usted este video para que usted me dé una idea, a ver si es lo que ella... Porque uno tiene que convertirse a Dios, no al hombre. Mira, Porque eso una está vez que mira al hombre, que fulano hace, que fulano se descarrió, uno nunca se va a salvar. Porque es a Dios que te convierte, no al hombre. Porque nosotros a veces no perdonamos. En el Colegio No tenemos Episcopal misericordia, San pero Dios Marcos, sí. Avenida El Río único bueno aquí Jaina, es al Dios. lado del Aquí cuartel de no la hay nada más policía. sagrada. Habrá consultas de Eso medicina general, está fácil de pediatría, responder. oftalmología, psicología, cardiología, con la participación de Óptica Oviedo y Genéricos Alfa. Esto está fácil de responder, porque son personas que se descargan y buscan una excusa para sustentarse. Ella dice que en el evangelio hay mucho hipócrita. No hay más hipócrita en el mundo, en la iglesia que en el mundo. Entonces, si En ella, realidad no, pero lo hay. en el evangelio hay, Porque hay de todo en la viña del hay Señor. hipócrita. Cristo lo dijo, Lucas 12. Lucas dice, cuídense de la levadura, que es la hipocresía de los escribas y los fariseos. Eso es Lucas Cristo habló capítulo 12. claro, Cristo hablaba claro. Entonces él lo dijo, entonces hay. Pero porque hay, Cristo no se apartó por eso. Ni se apartaron nadie. Entonces, están mal los dos. ¿Cuál? El que es hipócrita dentro de la iglesia y está mal ella que se apartó. Porque ella no se convirtió a los hombres. Y engaño, ella se engaño. convirtió al Señor. ¿Cómo puede haber tanto engaño dentro de la iglesia? ¿Cómo? Cuando debería ser todo lo contrario. Porque lo que pasa es que Tantos intereses. hay quienes entraron y no son cristianos. Yo predicaba ahora mismo ahí de la gente que le da continuidad a su vida pasada. Si usted era un malhechor y se convierte y sigue siendo malhechor, pues la gente lo va a ver con Biblia, pero usted sigue siendo el mismo malhechor. Entonces por eso es que la Biblia dice, antes de usted entrar, niéguese a sí mismo. Tome su cruz Eso sí es verdad. y sígame. Si usted no está dispuesto a negarse, entonces no entre. Pero eso precisamente lo que estoy viendo, que no hay como mucha diferencia entre algunos cristianos. Porque yo pregunto entonces, ¿por qué entonces no se quedan en el mundo? Porque ¿dónde está la diferencia? Sí.
tú ves muchas cristianas, no tengo que hablar de la iglesia directamente, pero es un ejemplo que estoy poniendo para que ustedes me entiendan lo que yo quiero decirle. Muchas cristianas con falda larga, no respetan a los maridos, son malcriadas, son irrespetuosas, son altaneras. Y con minifalda, Y ¿conoces? viceversa también, muchos cristianos que tú ves utilizan lo bonito, pero no Pero con, se comportan. con minifalda hay que no respetan al marido también. También. Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿qué se hace aquí? Aquí no se ataca la parte que está bien. Aquí ellas tienen falda, la falda también. Ahora que arreglen el comportamiento. Porque también hay mucha gente que no se viste bien y son unos diablos, son atracadores, son fornicarios. Yo conozco una que es una impita, una mundanita que anda mal vestida y ha tumbado como a 7. Entonces, esos son puntos. Pero hubo una pareja, mire, varón, porque usted va a cómo está este mundo. Hubo una pareja de esposos cristianos, entre comillas, que me montaron en el motor. Me dijo que lo lleve para Villa Blanca, hasta la bomba nueva ahí, como que va a pasar honesta. O tú usas Villa Blanca ahí, después de la escuela de Villa María. Ok. Hoy, cuando estamos ya llegando, la mujer, yo tengo que pasar un puerto de guardia. Son unos palabras que tengo para estoy aquí. Yo la dinero ahí. Y veo que ella me da la mano. Yo me quedo tranquilo, pero yo veo que cuando digo, sierva, mira, no ponga mano ahí, ponga mano, solamente digo, póngamelo aquí. Cuando vuelve a meterme, le digo, pero sierva, ¿y qué? Vuelve a metérmela, como para dejarme el dinero. Y era, mira, se veía bien y te la digo, pero ¿y entonces? Eso no son cristianos, no pero creo. la Biblia dice que entraron muchos encubiertamente y ahí han hecho de todo. Entonces hay muchos impíos que están dentro de la iglesia. Así hay muchos que andan atracando vestidos de cristianos, así hay muchos que andan transportando drogas. Haciendo de todo, varón, de todo. Y eso no es culpa de nosotros. Nosotros sí somos de verdad. Usted es de verdad, el varón es de verdad. Nosotros somos de verdad y nos cuidamos de ellos. Pero yo quería que usted escuchara el video, porque mira, está muy interesante, ¿verdad? Pero no le crea a esa gente de Ese video cambiar. es breve, ¿no? Mire, escúchalo brevemente. Que ella está explicando por qué se declaró, oye, es verdad. Eso es un punto a reflexionar. Está bien. Oye. No estoy diciendo que es falsa enseñanza, pero mire cómo escribe los militares, la maldad de Dios. De los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, nacieron hijas que viendo los hijos de Dios, no se de Dios, los etitas, porque ellos fueron invocaron el nombre de Dios. Entonces Dios los llamó, los adoptó como su hijo y vieron que eran hermosas y tomaron para sí mujeres, cogieron entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente carne. ¿Por qué Jehová dice no contenderá mi espíritu con el hombre? Ahí, y se arrepiente, porque está viendo que los hijos de Dios están tomando de las hijas de los hombres. Eso se puede entender lo que estoy hablando. Oiga bien, varón, oiga bien. Dale. Dale. ¿Qué es lo que tú me vas a decir? Yo te hice una pregunta otra vez. La pregunta que yo hago, que si nadie cree en eso, no va a tener cómo responderla. ¿Por qué esos ángeles que no guardaron su dignidad están bajo prisiones de oscuridad? Y los demonios que habla Rabbi Shaul andan sueltos. Eso es lo que yo quiero que tú me expliques. No que me redunde diciéndome que abandonaron su propia morada. Yo quiero que tú me digas qué es abandonar tu propia morada. ¿Qué es? ¿Por qué lo encerraron? ¿Qué fue lo tan grande que hicieron que ellos están encerrados? Y estos que se rebelaron contra el mismo Dios y el trono de Yahweh andan sueltos y todavía andan haciendo lío y matando gente y poniendo... Entonces, ¿por qué aquellos andan sueltos y aquellos están amarrados? Déjame abrir la Biblia en el mismo libro de Judá para explicarte lo mismo. Porque él mismo le explica, eso no hay que ir a la universidad Eso es tuyo, ¿verdad? para explicarle eso. Muy bonita, para. No suena muy bonito, pero es tuyo. No, pero tenía que decir, no hay que ir a la guagua. No hay que dejar la guapa. ¿Qué universidad está la Pucamayo? Esta es la capital, bro. ¿Pero quiénes son? ¿De quién? Hay- ¿De quiénes son? Pero respondo, ¿ustedes ¿Tú quiénes no son? sabes qué? ¿De quiénes son esas? ¿Pero tú no sabes? No, yo no estudié ahí, no, yo estudié en la UAP. Yo estudié en la UAP. Entonces, en el mismo verso, el libro de Judá, dice, capítulo 6, dice, Léelo todo, sí. y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino Sí, que abandonaron su propia morada, lo ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el, oye como dice, para el juicio
del gran día. No, no la cierre. No la cierre. Ah, pues está bien. Sigue. Dice para el juicio del gran día. Punto y coma. Esa parte, cuando hay un punto y coma, hay que hacer un análisis comprensivo del No, mismo eso párrafo. es una oración yustapuesta. Sí, pero no está diciendo que no. Si una oración está puesta ahí, no, ese punto y coma no te está indicando que tiene que hacer una pausa para analizarla, hacer un análisis comprensivo. La del mismo coma párrafo. es la que representa pausa. Pausa. El punto y coma representa que el texto sigue hablando de lo mismo con descanso. Y te va a poner ¿Y más qué? claro lo que está diciendo el texto anterior. Ajá. Eso. ¿Y la coma que representa? Una pausa en la oración. Una pausa. Buenos días. Exacto. ¿Cómo estás? Pero aquí hay un punto y coma, y el punto y coma Ya, representa Dabri, olvídalo. algo con descanso. A Dabri no Espera. se le puede explicar a nadie. Cuando es punto y seguido es porque sigue. Entonces dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera, aquello habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Por qué tú ibas a cerrar la Biblia en esa parte? No, yo no lo iba a hacer. No, Dauri, la cerraste que te dije, sí, no la cerré, cierres. pero no dije porque decía otra parte, la leí en entero. Vamos a explicarla ahora. Dale, que Yo estoy conozco serio. la cara de David. Oye, Estoy ¿qué serio. dice? Vamos. ¿Cómo? ¿Qué significa cómo? Tú te pareces como un león. Hay 100,000, no. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Qué significa? Las cuales de la misma manera que aquellos. ¿De quién está hablando que aquellos? Sí, el contexto anterior está hablando de los ángeles que no guardaron su dignidad. Y hay un símil de cómo. Y después dice, de la misma manera que aquellos. Oye, ¿qué dice? Habiendo fornicado, o sea que de la misma manera que aquellos han fornicado e ido. Sigue. Sigue, te voy a explicar. No, ahora. mírame, sí, no, sí, ok, explícame, no, explícame. No, pero sigue. No, pero si no entendió ahí, mi hermano, Sigue. no, pero. Pero tú estás. Verdad, que tú vas con esa postura, verdad, que tienen relaciones. Sigue. Mírame, yo te expliqué de nuevo. Si me logran convencer de que son hombres, yo lo acepto. Ese tema no es salvífico. Yo estoy de los temas que yo veo que van a batar por la palabra. Yo no tengo que ganar en ese tema porque ese tema a mí no me interesa. A mí ni me gustan Los Ángeles. Y tengo una mujer a chepa. Yo estoy en este tema por los textos paralelos que yo encuentro. Y el texto paralelo dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Dignidad tiene que ver con lo moral. Usted no es digno, usted no merece eso, porque hizo algo tan grave que usted no tiene dignidad. A eso se le expresa. Eso no me está hablando de que quede rango, de que su poder no. Está hablando de dignidad. Pero si, por ejemplo, tú trabajas en un trabajo y hay algo que se llama en los trabajos cuando tú contraspiras, no recuerdo la palabra ahora, pero cuando tú trabajas en una empresa, en dicha empresa, y tú contraspiras con la empresa y te votan por contraspirar o por traicionar los requisitos de esa empresa, eso no es guardar significa no guardar la dignidad o tu dignidad. Sí, pero que los ejemplos tienen que ser bíblicos, congruentes. Porque es que el texto, tú no has escuchado que el texto se interpreta solo. Mira la interpretación del texto, Dabri. Sí. Dabri. El texto dice que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces entra el simil en la oración yustapuesta, punto y coma. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en vicio contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí hay dos cosas. Hay un simil como, y dice, de la misma manera que aquellos. Y el contexto está hablando de qué es lo que leímos, de los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Qué tú dices a eso? Bueno, vamos ahí mismo al libro de Génesis, porque tú estás hablando de aquello. No vamos al libro de Génesis, ahí mismo. Entonces tú te refieres que es aquello, a los ángeles no guardaron su dignidad, tú te estás refiriendo al libro de Génesis, capítulo 6. Si nos vamos ahí, en su contexto entero. No, wow, Dauri. Si hubiera sabido no entro en debate. Dauri, el contexto interpreta el texto. Sí, Si ahí está hablando de unos espíritus encarcelados, sí. y está hablando de la misma gente de Sodoma y Gomorra. En el capítulo 6 todavía no hay Sodoma y Gomorra. No, en el capítulo 6 no hay Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué tú me vas a buscar en Génesis 6? Te voy a explicar, porque de ahí es que ustedes sacan
por medio del capítulo 6, de ahí es que ustedes sacan de que sí fue en ángeles que se acostaron. Wow, pero yo quiero que tú entiendas, abre la memoria. No, yo abrí la memoria hace rato, profeta. Lo que tú, mira, yo te expliqué hace rato del libro de Jura. No guardaron su morada. No. Oye, que es lo que yo quiero que tú entiendas. ¿Tú viste el texto que tú ibas a cerrar la Biblia para no seguir leyendo? Oye. ¿Lo viste? Pero dice como Sodoma y Gomorra. Sí. Está hablando, el texto anterior, búscalo, Sí, no me yo lo busques busqué. Génesis 6, búscalo de nuevo. Génesis 6, mire cómo dice, mire, léalo usted. Sí. Yo le dije, sea serio. Cuando uno va a leer la Biblia, uno tiene que ser serio. Sí. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisiones de oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. El punto y coma, para los que saben de gramática, es una oración yuxtapuesta. Significa que lo que viene a continuación es muy importante, es un símil como los dos puntos. Por ejemplo, estos son, y ahí comenzaba a escribir. O sea, que el contexto sigue hablando. Dice, ¿cómo? Sí. Que cómo es parecido a un símil. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Ahí no está hablando de Génesis 6. Ahí está hablando del contexto, porque el contexto está hablando de los ángeles que no guardaron su dignidad. Y está diciendo que igual que Sodoma y Gomorra, aquellos fornicaron. ¿Y a dónde? Entonces búscame en la Biblia, ¿a dónde fue que, en qué texto, si tú estás diciendo que no fue en Génesis capítulo 6, ¿en qué texto de la Biblia fue que ellos fornicaron? Búscame en la Biblia donde aparece. Si tú dices que no fue en Génesis 6. Yo lo que te estoy diciendo, tú me ibas a buscar lo de Sodoma y Gomorra. No, Génesis capítulo 6 yo fui, porque de ahí es que ustedes se agarran. Entonces, si tú dices eso, ¿a dónde fue que fornicaron? Está bien. No, pero búscame en la Biblia, ¿a dónde fue que fornicaron? Está bien, Que ellos ustedes agarran. fornicaron en Génesis 6. Entonces ahí es que yo te estoy yendo, porque ahí es que hice a la base. Pero lo que yo te estoy diciendo es... Entonces tú me estás dando la razón, porque ahí yo te Es dije, verdad, vamos a ir a es Génesis así capítulo como, 6. es así, toma, es así como tú dices, no hay problema. Es así. Escúcheme bien, entonces no lo borre. Escúchame bien a mí ahora. Ya él dijo, ya él no quiere hablar ya. Escúcheme bien, mis amados. No se lleven ni que está llevándose. Los ángeles no tienen reproducción Amén. para Eso es con así. seres humanos. Yo lo creo. La ley de la biogénesis es que una misma forma de vida da vida similar. El apóstol Pablo habla en el libro de Corintios, capítulo 15 en adelante. Ustedes van a ver, hablando del apóstol Pablo, hablando de la resurrección. Y menciona los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales. Ve, entonces lo que está hablando en su contexto en el capítulo 6, si ven el título arriba dice la maldad de los hombres. Y luego que ellos cometen su adversidad, dice, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Adversidades. Adversidad de lo que ellos cometían, los hechos avergonzosos que ellos cometían en ese entonces. Entonces a Dios no le agradó. Pero cogen un solo texto para digermizar y decir que fueron ángeles. Los ángeles no tienen reproducción. La pregunta que yo le hice a él entonces, si tiene reproducción, él me fue por otro lado y como él dice la falacia del hombre de paja. Varón, no diga palabras que yo no dije. Si usted está dando su tesis, diga lo Tú que yo dijiste dije. la falacia del Usted hizo una pregunta que no viene al caso. Dije que por qué las mujeres no quedan embarazadas con un sueño. son espíritus. ¿Y qué eran ellos? ¿Qué son los Varón, pero, en Judas? varón, pero sé En serio. Judas, Dauri, no, yo estoy diciendo Dauri, serio. yo no debato por eso, porque es que la gente no es serio. En Judas capítulo 6. Yo te hablé de un espíritu que se acostó con una mujer. Yo te hablé de un ángel que como comieron en la casa de Lot y de Abraham, se materializaron y comieron. Pues no eran Así mismo se acostaron. Ellos no eran espíritus. No eran espíritus. ¿Y cómo entonces tú me explicas que ellos alargaron la mano? Explícame ¿De eso. qué? ¿De qué? ¿Cómo ellos alargaron la mano para salvar a Lot de lo mismo que la desearon? ¿Cómo la alargaron? Si la Biblia enfatiza y dice que la alargaron sus manos. ¿Cómo la alargaron? ¿Qué hombre común y corriente va a poder... Busca el texto, Dauri. El texto, varón, mira qué fue lo que hizo. Mira qué fue lo que Sí, hizo Lot. ¿qué Porque dice, yo varón? estoy dando el estudio de la Biblia sistemático, verso por verso. El estudio de la Biblia fue que Lot salió y dice que tras él cerró la puerta y se quedó parado en la puerta, diciéndole, le voy a dar mis hijas. Y dice que los hombres de Sodoma comenzaron a agredirlos a él. Y cuando lo agredieron, los ángeles abrieron la puerta y extendieron su mano y lo entraron, varón. pero... ¿Y qué tú pensabas? ¿Que era que atravesaron la pared? Ay, Dios. Oye, varón, eran ángeles materializados. No eran común y corriente. ¿Y ahora a qué viene eso el debate? Que viene el debate que tú estás diciendo. Que tú estás diciendo que yo diga que fueron espíritus. Usted tiene que ser serio. Cuando hay un debate, usted tiene que atacar lo que dijo el oponente. Yo no estoy hablando de sucubo o incubo, que ni siquiera en eso lo explico de esa manera como tú lo explicas, porque esos son hijos de Lilith, que es la primera mujer de Adán, y yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es mitología para que la gente entienda de lo que nosotros experimentamos a través de algo que es el sueño que te lo expliqué a través de la Fidel Nalfil. Pero tú no entiendes eso. Por lo tanto, yo estoy hablando... Que eso es mitología.
un personaje que tiene... Lilith, hablé de Lilith. Sí, pero... Hablé de Lilith. De Lilith, pero... Los sucubos e incubos son hijos de Lilith. Si hablamos de eso, estamos creyendo en la mitología. Por lo tanto, cuando yo me refiero a sucubo e incubo es porque la gente tiene eso incrustado y eso es lo que cree. Literal, creo en los espíritus de lascivia que se implantan, conocidos como sucubos e incubos, en contexto y en su defecto. Por eso estoy hablando. Como algo que pasó mentalmente. ¿Por qué para el hombre masturbarse tiene que ver pornografía o ver una mujer? Porque eso actúa en el cerebro. Y así mismo es lo que pasa en los sueños. Un espíritu que toma el cerebro de sus pensamientos y hace que la sensibilidad del glande se efectúe. Ahora, ¿qué ángel de la Biblia? Búscame qué ángel de la Biblia pudo tener relación y concibió un hijo. Búscame en la Biblia. Pudo concebir un hijo. Pero ya yo te dije hace rato que tú ganaste, porque yo te hice dos preguntas que tú no me respondiste. ¿Pero cuáles? ¿Cómo me lo La pregunta es, ¿por qué los demonios de Satanás andan sueltos y eso están amarrados? Por la rebelión. Primer punto número 1, la rebelión. Eso lo explicamos en el capítulo 28, lo vendió. Satanás le vendía a su menor costo. La rebelión, ellos mismos se rebelaron. Satanás lo indució porque hubo un engaño. Ellos no fue de que decidí, que me voy a rebelar y que por Satanás lo indució para rebelarse contra Dios, vendiendo al menor costo, poniendo el reino de Dios inferior al puesto que él tenía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que habla aquí el apóstol Judas en el capítulo 1, verso 6, por eso enfatiza y dice que en el día del juicio, dame un segundito. déjame hablar. No, dame un segundito. Pero que él no me deja hablar, Mala me habla. Habla entonces. Por eso- Varón, es que si tú tergiversas la cosa, tú no puedes seguir, porque es que si tú quieres explicar una cosa, usted tiene que ser serio. No es un engaño, porque tú sabes que él dijo en el texto anterior, porque el texto expresa su texto. Si usted no sabe interpretar un texto en su contexto, entonces no, esté debatiendo. Espérate, no, debatiendo no, tío. Déjeme decirle lo que el texto dice. Dice, subiré a lo alto. Eso es Isaías. No, estamos hablando de Ezequiel. No. Subiré a lo alto. No, es Seré que- semejante al Altísimo. Dame un segundito. Sí. Dame un segundito. El texto paralelo Sí. expresa lo que pasó en el mismo contexto con diferentes autores. Sí. Así que no me estés sacando un texto de otro. No, yo- El texto de Isaías 14:12 dice, subiré en lo alto, a los lados del norte plantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Hablando de Tiro y los querú. Y luego que está hablando de Tiro y los querú, entonces comienza a ser el simil en paralelismo en lo que es el nivel Drash y Shot. En la interpretación judía, que eso explica que se refiere a Satanás. Por lo tanto, Satanás lo que está diciendo, si dice subiré, está reconociendo que el puesto del Eterno es mucho mayor. ¿Y qué dice? Seré igual, semejante al Altísimo. ¿Qué significa? Que él reconoce que es inferior. ¿Por qué digo que no es un engaño? Porque él, por la multitud de sus contrataciones, vendió al menor costo. ¿Qué le dijo? Tú tienes aquí un rango. Yo te voy a dar un rango mayor, tú vas a hacer esto. Eso es vender al menor costo, pero no engaño. Ellos de su propia voluntad decidieron Tú dices que- seguir a Satanás. Por lo que él le presentó y le ofreció. Varón, la Biblia dice, porque de inmediatamente se halló maldad en él, es el padre de Satanás. Hubo una inducción de Satanás para inducirlo a ellos. Me rindo también. Que te rinde, que el mismo Satanás, hasta en la tierra, para que alguien caiga, tiene que ser inducido según el libro de Santiago. Entonces tú no puedes decir que no hubo un engaño. ¿Cómo que no hubo un engaño, profeta? Ya me rendí, entonces ganaste en esa parte, está bien ya. Lo que yo expliqué a Isaías 14:12, olvídate de ¿tú eso. estás consciente de que tú dices que no hubo un engaño? No estoy consciente. Es que yo no voy a creer eso de ninguna manera, pero yo te lo expliqué ahora. Subiré y seré semejante al Altísimo. Él mismo está reconociendo que es inferior Sí, y pero que que- tiene que igualar es a que yo Dios. estoy de acuerdo con Y eso. para hablarle a los ángeles, ¿qué es lo que le está diciendo? Vender al menor costo, tú no puedes dar la interpretación que tú quieras. Tú tienes que dar la interpretación del texto. Es que tú tienes que analizar que Satanás lo hizo porque que ya corrompió su sabiduría. Y como corrompió su sabiduría, él lo iba a hacer con astucia y presentarle a los ángeles algo que no era. Pero ve acá, profeta, él, y no es el padre de mentira. Dice que corrompió su sabiduría y él sigue aún así. No, Está bien, no está bien. corrompió su sabiduría Está a bien. causa de ese esplendor. Respóndeme la pregunta. Ezequiel 28, corrompió su sabiduría a causa de ese esplendor. Le presentó un engaño, una inducción. Le presentó algo a ellos que no era para seguirlo a él. Eso está más que claro, profeta. Le presentó algo que no era para que lo sigan a él. Eso es lo que dice el texto. La- Corrompiste no, no. tu sabiduría a causa de tu esplendor. Eso es lo que dice. Satanás, Lucero, corrompió su Sí, sabiduría. yo sé que Isaías, pero eso es la No, interpretación. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Corrompió su sabiduría. Pero yo sé que dice eso, Sí. Lauri, pero la interpretación que tú le viste, esa es que le presentó a los ángeles lo que no eran. Con esta es una batalla de batir. Para que tú miras predicando. Porque tú dices que no, para que se pueda entender. Tú dices de que no hay un engaño en Ezequiel capítulo 28. Y yo digo de que sí hay un engaño. Desde que se halló maldad
el lucero. Está bien, vamos a terminar inmediatamente su sabiduría es corrompida y tiene que venir una ilusión. Él tiene como su sabiduría es corrompida. Él va a utilizar lo que se llama astucia. Por eso la Biblia habla, el apóstol Pablo habla de la altimaña. Hay sabiduría que son terrenales y hay sabiduría que son animal diabólica que provienen de Satanás. Él mismo va a utilizar la sabiduría que ya fue corrompida. ¿Para qué? Para presentarle, escucha bien, porque tú dices con un engaño, para presentarle a ellos un reino que el dele que es superior. Por eso él dice, subiré y seré semejante al Altísimo. Él reconoce, pero a lo que él se lo está presentando, no se lo está presentando como que lo reconoce. Él lo reconoce en Isaías 14, verso 12, subiré y seré semejante al Altísimo. Él dijo hasta semejante, ni superior, porque él sabe, porque él conocía a Dios. Sí, no, espérate, déjame explicar. Subiré y seré semejante al Altísimo. Él está reconociendo él. Una cosa es que tú reconozcas tú y le presentes a otro algo que no es. Reconoció él, subiré y seré semejante al Altísimo. Wow, reconocí. Él es que tiene la batuta. Déjame subir. Entonces, aquí, ¿qué le presenta a los ángeles? ¿Por qué no le dice a los ángeles? A ver, digo yo, a ver si se van a corromper. ¿Por qué no le dicen a los ángeles? No, al que usted tiene que servir a él. Porque él es el que está, él es el supremo. A ver si los ángeles van a caer atrás. Tuvo que utilizar altimar. Varón, eso por lógica y razonamiento. El mismo Satanás, el mismo Lucero, cuando se corrompió, tuvo que utilizar altimaña. Tuvo que utilizar astucia para poder sustraerlo a ellos y que lo sigan. Por eso dice la... Varón, dice la palabra, que a la tercera parte, pero vean que eso es bíblico. ¿Dónde dice la Biblia eso? En el libro de Apocalipsis, capítulo 12. ¿El qué? ¿Qué dice? A la tercera parte del cielo. ¿Cuál es la tercera parte? Está hablando de los ángeles. Entonces, que ya pasó eso. No, allá en Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 4, no pasó. Y lo del 5 adelante no ha pasado todavía. Que hay algo que se llama progresismo, que es futurista. Capítulo 1, verso 4. Ay, mi madre. Esa doctrina, ay, Dios. No, ¿qué doctrina? ¿Cuál doctrina? ¿Cuál doctrina? ¿Tú eres progresista ahora? No, yo no soy progresista, pero yo estoy diciendo que hay cosas que no han pasado. Pues tú no puedes explicar eso, Dauri. Si tú no eres progresista, tú no puedes estar hablando de esa doctrina. Si tú no sabes qué doctrina es esa, tú no puedes estar explicando. Espérate. Oye, habló del progresismo. Pero tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Claro que yo lo sé, eso es ciencia bíblica. En la Biblia, en el capítulo 12, verso 1, hay cosas que pasan y cosas que no pasan. Léelo el capítulo, si pasó. Búscame la batalla de Satanás y sus ángeles, ¿qué pasó? Te lo voy a leer, ven. Te lo voy a leer. Estoy con un loco que tú estás hablando en esta vuelta. Apocalipsis capítulo 12. Ese tipo está feo. No. Apocalipsis capítulo 12. Desde el verso 1 hasta el capítulo 4. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba, escucha bien, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba parada para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El capítulo 12, para que escuchen, el capítulo 12, verso 1 hasta el 4, eso ya pasó. Lo demás no ha pasado todavía. ¿Qué va a pasar? Eso ya pasó. Claro, desde el capítulo 1, verso 4 ya pasó. Bueno, no vamos a meter en ecología. Si eso ya pasó. Es que ya pasó. Y cuando Jesús nació, ¿a quién persiguió? Ese María. Yo específicamente mi postura, de aquí que se está hablando aquí, es del Jesús. ¿Y de María? ¿Y de quién? De María, que está hablando No, ahí. de Israel. Y el niño es Jesús. Es Jesús. Ley el capítulo que sigue. No, es que, mira, para que entienda. La mujer que está hablando ahí, ¿tú sabes lo que se representa? Es Israel. Los católicos que vienen trayendo, diciendo que María. Y el que está ahí aquí es Jesús. Entonces, yo te quiero decir algo, que el capítulo 1, verso 4 no pasó. Lo de adelante no ha pasado. Entonces, para que tú puedas entender, Sí, pero tú tienes que explicarle. No, yo le voy a explicar ahora. No, tú tienes que explicarle a la gente porque tú dices aquí pasó y aquí no, porque las cosas no son así. Ven. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado por Dios de aquí para crecer de 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban él y sus ángeles. Eso no pasaba. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. No ha pasado. Capítulo 12, verso 1 hasta el 4. Pasó. Dame Y en fe. adelante no ha pasado. Mírame, ¿Por qué? si tú no entiendes aquí,
me voy No, para no, mi no, casa. déjame decir, dame hasta un para que tú segundito. expreses ahora, para que tú expreses ahora, dame para que tú un hables ahora. segundito. Para que tú Porque ya hables yo vi ahora. que tú no eres serio. No, explicando la no, palabra. no, serio no, porque ellos van a tener otro pensamiento de mí. Tú no puedes decir que no. Que No, soy ya lo serio. tienen, porque tú estás usando soberbia a la hora de No, hablar. no, soberbia, Tú estás no, diciendo que tú soberbia, me estás no. acabando y estoy yo dejando tranquilo porque es tan lógico Yo lo que estoy yo te diciendo explico. que... No, Pero no. escucha esto, está bien, ya tú porque dijiste. no me conoces, dale, No, dale, ya está tú, bien, está ya bien. tú dijiste que del 1 al 4 pasó, ¿no verdad? Sí. El 1 al 4 pasó ya, ok. Lo arrastraron- demás se refiere a Israel, Arra- donde Cristo reunirá todo su pueblo. Amén. Ya terminamos. Sí, dale, para que hable. Del 1 al 4 pasó. pasó, ¿verdad? Vamos al 5. Y ella dio a luz un hijo varón, Sí. que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Pero ¿cómo en el cielo? Si no ha pasado. No, si tú quieres explicar, tú explicas. Yo te voy a explicar. Yo te voy a explicar. Explícalo, explica esa No, parte. pero tú no lo explicas, tú me No, dices que no, no. no, porque ya eso, ya tú dijiste que la parte hasta el 4 pasó, lo demás no. Entonces yo te estoy diciendo que no se halló lugar para ellos en el cielo. Entonces, ¿qué hacen en el cielo si ya pasó? Dame explicarte, ¿ves? La mujer dice y la mujer huyó del desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Eso es representación del pueblo de Israel. Enseñar desde la gran tribulación, cuando persigan a la iglesia. Romanos capítulo 11, verso 25, en la restauración de Israel. Dios restaurará a Israel en representación del desierto, donde Dios llevará a Israel para luego ser salva por el mismo Jesucristo. La batalla y se armará, porque son los demonios, los demonios Satanás. ¿Por qué? Porque van a perseguir a la iglesia, a Israel, perdón, que es la mujer en representación de Israel. Por eso dice 1000, aquí dice el capítulo 12. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1200 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Entonces, la batalla que se va a armar. Israel tiene que ser salvado por el mismo Jesucristo. La mujer representa a Israel. El niño es Jesucristo. La preparación de Israel, ¿dónde será? En el desierto tú dijiste. Por medio de la gran tribulación. Por eso es que viene la gran tribulación. Ahora, si tú no crees en la gran tribulación, tú siempre vas a estar contra mí. Porque tú no crees en la gran tribulación, si no crees. Entonces yo soy una persona que creo en la gran tribulación, que seremos arrebatados. Eso es representación de Israel, donde Satanás se armará una guerra. Dice, después la guerra, y fue lanzado, ya no va a haber lugar para él, para Satanás. ¿Por qué? Cuando termine de poner, me avisa. Yo lo que quiero saber es lo que dice, que fueron lanzados del cielo, no se halló lugar para ellos en el cielo. Ya tú no dijiste que eso pasó. El capítulo 4 ya pasó. El capítulo 1 hasta el 4 pasó. Bendito sea Dios. Sí, pero explica. Pero Lauri, pero la pregunta que yo te hice no fue que me exponga el texto. Esta parte yo creo que tú me digas. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Cómo en el cielo? Ellos están en el cielo. No, yo no tengo eso. Pero tú dijiste que del 1 al 4 pasaron. No, Y aquí- eso, del 1 al 4 esto pasó. y- Del 1 al 4 pasó. Entonces, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos Sí. en el cielo. Significa que ellos están en el cielo. No, ellos no están en el cielo. Pero dice que no se halló lugar para ellos ya en el cielo. No. ¿Y qué tú dices con eso? Está bien, está ¿Qué bien. tú dices con eso? No, está bien, ahí. Nítido. ¿Qué tiene que decir? Miren, mis hijos. Los hijos de Dios fueron los hijos de Seth. Así es, fuego. Dios. Tela.